Chao pueblo, la lluvia de hoy en 3 minutos, pero no se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Empezamos de una en el calciomercato, ya que están lloviendo nombres por los cuales la Juventus estaría observando para reforzar el plantel para el verano. Algunos de estos incluyen Jeremiah Hernández para el medio campo y Michael Kayode para el lateral. En los últimos minutos también salió el nombre de Guido Rodríguez como posible puente durante estos 6 meses para por fin llegar a Tonali durante el verano. Esto ya se los habíamos reportado, que el principal objetivo de la Juventus para reforzar el mediocampo para la próxima temporada será Sandro Tonali. También se estudia la posibilidad de Rúben Neves, quien podría dejar el fútbol árabe durante este mercado de invierno, aunque hay todavía mucho escepticismo dentro de la Juventus sobre jugadores que provienen de ese campeonato. También se está hablando muchísimo de Muharemovic como posible interés tanto del Inter como de la Juventus para reforzar la defensa, pero no se moverá en enero. Por ende, todo apunta a que si se mueve este jugador del Sassuolo sería en verano, y también hay clubes extranjeros interesados en él, incluyendo el Bournemouth, quien podría usarlo para sustituir a Senesi, quien está muy rumorado que la Juventus quiere de una vez reservar ahorita en el mercado de invierno para que llegue en verano. Así que se están moviendo muchísimos dominós en el lado de los defensas. Pasando ahorita también a la renovación de Weston McKennie, que sigue bloqueada por la situación de las comisiones. Parece el jugador también querría regresar a Estados Unidos y por ende a la MLS. Spalletti lo admira, lo quiere mucho y lo está utilizando muchísimo, pero si se tuviera que ir el americano, está empujando para que la Juve traiga a Davide Fratesi para sustituirlo. También llegan reportes que el Barcelona habría comenzado a conversar con los agentes de Dusan Vlahovic para ir coordinando su posible traslado a España durante el verano como agente libre, así que cada vez se ve menos posible el que renueve con la Juventus y permanezca en Turín. Pasando ahorita a la faena Perín, ya que está cada vez más cerca de irse al Genoa. Ya les dijimos que tiene un acuerdo total con el club, pero todavía faltan el acuerdo entre el Genoa y la Juventus. Al parecer hay una distancia alrededor de 1 millón de euros para poder cerrar la operación. Independientemente, reportan que la Juve no aprobará la salida de Perín hasta que tenga a un sustituto del cual todos dentro de la Juventus estén de acuerdo en ir por él. Se rumora mandas, pero por ahora no hay un consenso dentro del comité de fútbol. Y cerramos el día de hoy con la nueva oferta que está planeando hacer la Juventus para la renovación a Kenan Yildiz. Estarían dispuestos a llegar a los 6 millones más bonus que pide el turco con tal de que éste acepte y extender su contrato hasta el 2031, un año más de lo que anteriormente le estaban ofreciendo. Habrá un nuevo encuentro con sus representantes en enero y esperemos que esto ya por fin dé el sí final para que el turco permanezca por muchísimos más años en la Juve.